nivel general, pues se ve un poco las fuentes, es la fuente de Eurostat del 2010, y esa es la dependencia externa. Spain tiene dependencia externa, como veíamos antes, cerca del 70%. Bueno, ¿qué dice el PANER? El PANER, como os digo, es un Plan Nacional de Residuos, se ha hecho bastante bien, hay que darle la enhorabuena al IDAE, que ha pedido audiencia y datos a casi todas las organizaciones, desde consultoras, ingenierías, asociaciones procedentes de productores de residuos, etcétera, etcétera, y ha sacado un análisis bastante realista de las posibilidades que tendría España. Luego, a la hora de los datos, se han quedado un poquito conservadores, para nuestra opinión. O sea, debería haber lanzado datos más optimistas y quizá más realistas para forzar la situación a que aprovechemos mejor los residuos urbanos a nivel energético, que no es lo lógico. Pero bueno, ya de entrada, lo que sí es cierto es que en el tema de biogás pues, se ha hecho un análisis bastante concreto de las fuentes procedentes de biogás, que el biogás puede producir energía. El agroindustrial, el objetivo es que crecerá, o sea, todo el tema de aprovechamiento de los residuos agroindustriales a nivel energético es un tema que queda pendiente por resolver, por tanto crecerá, ahí están purines, etcétera, etcétera, todos esos materiales. Vertederos disminuirá, porque teóricamente deberíamos cumplir la directiva de reducir la fracción biodegradable, y bueno, automáticamente en cuanto no entre fracción biodegradable de vertedero, pues automáticamente dejará de aparecer biogás. La FORSU, que es fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, se estabilizará o crecerá poco. Corresponde a la fracción de orgánica de residuos urbanos que va a tratamiento vía biometanización. España tiene un porcentaje de biometanización altísimo, 1.300.000 toneladas de fracción orgánica va a plantas de biometanizadoras, pero esas plantas son bastante complejas de construcción y costosas, y yo creo que no debe quedar mucho campo de plantas de biometanización en España. Lodos de DAR crecerá poco. RSU. La potencia renovable en el 2009 la fija en 95%. Ojo, potencia renovable. Sabéis que en residuo sólido urbano hay dos partes. Parte renovable, que procede de la fracción biodegradable, que es del orden del 60-65% del peso del residuo, y la fracción fósil, que corresponde a aquellos elementos que no son biodegradables, por ejemplo, los plásticos. Entonces, en el año 2009, el IDAE lo fijó en un 95%. Tengo que decir que el IDAE en este sentido automáticamente ha hecho una cosa que veníamos solicitando, que era diferenciar la parte de la energía que se genera en los residuos sólidos urbanos, lo que es renovable a lo que no lo es. Y ha aceptado ya un 50% de la energía que procede de residuos urbanos como renovable. Es un porcentaje medio que aceptan muchos países de la Unión Europea, aunque otros lo tienen mayor. La realidad que yo creo y los datos que nosotros tenemos es que el porcentaje de fracción biodegradable y energética que procede de residuos urbanos es algo más del 50%, 55, 56, 57%. El Ministerio de Medio Ambiente y Marino está haciendo un análisis después de unos cuantos años, bastantes años, que no hay análisis de composición de los residuos urbanos españoles, y creemos que cuando acabe será el momento de definir perfectamente cuáles son los porcentajes de fracción biodegradable y fracción fósil que hay a nivel energético en los residuos, y a partir de ese momento pues establecer qué porcentaje de la energía es renovable o no es renovable. Sabéis que ahora mismo está en un cajón negro, que es la famosa C1 del Real Decreto 661 de energías especiales, y ahí meten todo, energía que se produce tanto de fósil como no fósil. Aplican una prima muy pequeñita y lo que estamos tratando es que diferencien la parte biodegradable y le apliquen el coeficiente de biodegradable similar a otras, por lo menos de media que pudieran ayudar a las energías renovables, y el resto fósil pues al mercado. La potencia nueva renovable, como veis, en el 2020 la ponen en 187. Ahí es donde os digo que se han quedado conservadores, pues según nuestros datos eso podría y debería, no solo podría, debería ser bastante mayor, como luego veremos, para generar unos 1.400 gigavatios. De consumo eléctrico, 350 kilotep. A térmica doméstica, incremento de un 12% y un 40% en el sector industrial, o sea que el aprovechamiento térmico de la biomasa es uno de los aspectos más importantes que se están previendo. Siempre estamos hablando de que la biomasa es la fuente de futuro y nunca llega a ese futuro. O sea, tenemos de alguna manera que forzar que ese futuro venga cuanto antes para poder hacer que el sector industrial se incremente terriblemente. Luego queda biocarburantes, biometanol, un consumo de 400 kilotep y biodiesel 3100, o sea que la diferencia entre las dos fuentes de tipo líquido son importantes, pero más el tema de biodiesel que el otro tema.
¿Qué dice el Euroobserver? Rápidamente, porque no queda mucho tiempo y hoy me gustaría insistir en 2 o 3 transparencias finales, pues ahí están analizados una serie de datos de todas las fuentes de energías renovables que analiza el Euroobserver. Está la eólica. España, como veis, Alemania y España representan el 57% de toda la Unión Europea a nivel eólico, o sea que en eólico estamos en punta. La fotovoltaica también está bastante bien. La previsión de la Unión Europea es de los 23.600 megavatios pico, o sea que es una cantidad importantísima. Solar térmica en millones de metros cuadrados previsibles en España, bueno, no está mal, pero bueno, todavía podría crecer mucho más dada nuestra posición a nivel climático de horas de sol. Mini hidráulica, energía renovable, ¿dónde estamos? Vamos al revés. Bueno, biogás, como veis, la producción de vertedero va a bajar, los 2 de Dars más o menos nada, producción de España 140 TEP. Bueno, yo no voy a perder mucho tiempo ahí, nada más, porque tenéis los datos y se miran, porque si no, volverse loco rápidamente con tanto dato. España, como digo hoy, tiene 21 plantas de biometanización orgánica de RSU, con una capacidad de 1.300.000 toneladas, generando 156 millones de metros cúbicos año, o sea que estamos bastante bien dotados de temas de biometanización. Bioetanol, carburantes, residuos municipales renovables. Pues bueno, ahí es donde estamos absolutamente cojos. La Comisión Europea, la cantidad de residuos biodegradables en el RSU está entre 118 y 138 millones de toneladas, de un total de unos 215, o sea, si dividís 138 por 215 es más del 60%, aproximadamente, o sea que el 60% del peso de los residuos sólidos urbanos es renovable, o sea que es absolutamente una cantidad como para pensar en poderla aprovechar. Corresponden al concepto de bioresiduo, que es un concepto nuevo que entra en la directiva. Yo creo que deberíamos también tener un tema de la nueva transfusión de directiva que se está haciendo ahora. A ver si los organizadores pueden preparar una cosa de este tema, porque es muy importante esa transposición que va a cambiar por completo el tema de los residuos en toda la Unión Europea. Que es la Directiva 2008/98 referente a residuos, y la recuperación energética, como sabéis, se produce de 2 maneras, o bien por biometanización o por incineración, y no hay otro más, aunque luego veremos en esta tabla están las posibilidades que tenemos de tratamiento de los residuos vía recuperación de materiales, vía conversión biológica, vertedero, digestión anaeróbica o compostaje, vía conversión térmica, combustión, gasificación, pirólisis, plasma, o sea, 4 posibilidades, y vía conversión química. Bueno, pues de la conversión térmica, que es la que al final produce energía, porque energía, como sabéis, hay 3 posibilidades. O el vertedero, cantidades bastante pequeñitas y en disminución, la digestión anaeróbica vía plantas de biometanización, y esta otra conversión térmica. Por desgracia, gasificación, pirólisis y plasma aplicados a los residuos urbanos, pues aunque son soluciones técnicamente muy avanzadas y muy golosas de poder aplicar, la heterogeneidad del residuo urbano pues hace que los procesos industriales existentes son muy reducidos, y entonces queda la combustión, como lo que normalmente llamamos incineración, como solución básica, que es la que normalmente se está utilizando. Aquí tenéis una serie de datos de biomasa y residuos que voy a pasar rápidamente porque no merece la pena perder el tiempo, y vamos a ver un poco la realidad. ¿Qué sucede de verdad? Vamos a ver qué dice la CEWEB. ¿Qué es la CEWEB? La CEWEB es la Asociación Europea de Incineradores de Residuos Sólidos Urbanos. Se comprende cerca del 80 y tantos % de todos los residuos que se incineran en la Unión Europea, y la asociación española se llama Eversu, que es la que cuyo nombre hablo yo ahora mismo, y es la Asociación Española de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos, que está integrada en la CEWEB. Y luego está la APA, que es la Asociación de Productores de Energías Renovables, que comprende todo lo que es biomasa, incluido la fracción FORSU de los residuos. Bueno, pues esos datos... normalmente la CEWEB pues, en principio cree que se puede mejorar, ha quedado muy alto el dato correspondiente, para llegar hasta un 4% aproximadamente de toda la energía primaria. O sea que quiere decir que la fuente, el potencial energético de los residuos urbanos es bastante grande.